Cordial saludo, mi nombre es Rafael Fernando Quevedo Parrado del curso Física General. En este momento vamos a desarrollar la actividad de la unidad 2, tarea 2, dinámica y energía. ¿Sí? Lo primero que nos pidieron era escoger un literal. Yo escogí el literal A, donde me dieron los ángulos Psi 10, teta 15 y alfa 32. ¿Sí? Lo otro que se nos pedía era en el simulador seguir este paso a paso que tenemos aquí y realizar el simulador. Aquí lo tengo. El simulador, entonces lo que nos pedían era aquí siempre que esté abajo, fuerzas, y aquí con esto medimos el ángulo donde lo vayamos a poner. En este caso mi primer ángulo era 10. También tengo un ángulo de 15 y tengo un ángulo de 32, que está por aquí, 32. ¿Listo? Entonces lo que nos pedían en cada uno de ellos era medir el ángulo y darle nuevo. Y play. ¿Listo? Entonces lo que nos pedían era que estos valores que nos daban, con esos valores debemos desarrollar la actividad. ¿Listo? Yo realicé los 3 lanzamientos. Entonces lo otro que nos pedían entonces es desarrollar esta actividad, donde nos dice que el primero literal, lo primero que nos pide es que, de acuerdo con el diagrama, que está aquí, que es este mismo que nos da aquí este mismo que se nos muestra aquí, que se nos muestra aquí, ese diagrama, entonces identificar cada una de las fuerzas que se involucran. Entonces tenemos que en esta flecha azul que sube, tenemos la fuerza normal. En esta flecha que se tiende hacia la izquierda, tenemos la fuerza de fricción. Y en esta flecha que va indicando hacia abajo, la flecha azul que va indicando hacia abajo, tenemos la fuerza, el peso, perdón. Tenemos el peso que está dado por la masa, por la gravedad. ¿Listo? También nos pedían que mediante desarrollo matemático determinar la aceleración del sistema y el coeficiente de fricción cinético. ¿Sí? Entonces había que desarrollarlo con cada uno de los ángulos. Entonces aquí lo voy a desarrollar con Psi 10, donde primero se toma el tramo de 0 a 50. Nos piden que se debe reemplazar con esta ecuación. Aquí reemplazo los valores de la ecuación, donde nos dice que x sub f es igual a x sub 0 más b sub 0 por el tiempo 1. El tiempo 1 era 0.41 más la aceleración por tiempo 1, es otra vez 0.41 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y del desarrollo de esta ecuación, del desarrollo de este sistema, obtenemos la primera ecuación, que es esta. Después lo hacemos para el tramo que está entre 0 y 100. Hacemos lo mismo, desarrollamos la ecuación, la fórmula que nos dan arriba, reemplazamos valores. En este caso tenemos el tiempo 2, el tiempo 2 en mi sistema que se desarrolló es 1.08, y aquí se reemplaza también la aceleración por el tiempo 2, que es 1.08 al cuadrado sobre 2. Y con este resultado, con este desarrollo de esta ecuación, obtenemos nuestra ecuación 2. ¿Sí? Entonces tenemos ecuación 1 para el sistema de 0 a 50 y ecuación 2 para el tramo de 0 a 100. ¿Listo? Con el desarrollo de esas dos ecuaciones y con la ayuda de una calculadora obtenemos que b sub 0 es igual a 1.3992 metros sobre segundo y la aceleración es igual a menos 0.8764 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Lo otro que nos pedían era determinar el coeficiente de fricción cinético. Para esto usamos la segunda ley de Newton. Entonces, para encontrar ese coeficiente de fricción, está dado por esta ecuación o por esta fórmula que nos dice que es la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos la fuerza de fricción, que esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, primero, para desarrollar esta ecuación, debemos reemplazar
la fuerza de fricción, que nos dice que la ecuación para la fuerza de fricción es igual a mi sub k por n mayúscula o por la normal, ¿sí? Entonces, reemplazando esta fuerza de fricción por esta ecuación, nos quedaría que m por la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos fuerza de fricción, pues entonces fuerza de fricción lo vamos a reemplazar por la ecuación que es mi sub k por n es igual a la masa por la aceleración. Ahora la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, entonces vamos a reemplazar esta n, la ecuación para la normal nos dice que la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces reemplazamos la ecuación en x, lo que nos quedaría que la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos mi sub k por, en este caso sería la normal, pero la normal la reemplazamos por la ecuación, entonces nos quedaría por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. En este caso puedo cancelar las masas, cancelo esta masa y cancelo esta masa, lo que nos quedaría que la gravedad por seno del ángulo menos mi sub k por la gravedad por el coseno del ángulo es igual a la aceleración, ¿sí? Entonces ahora ¿qué hacemos? Despejamos el valor de mi sub k, entonces mi sub k sería igual, lo que está multiplicando a mi sub k pasaría a dividir, entonces mi sub k sería igual a la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Reemplazamos valores, entonces la mi sub k, tenemos la gravedad que es 9.81 por el seno del primer ángulo, en este caso el ángulo que me están dando es 10, menos la aceleración que en la ecuación de arriba la vimos, nos dio menos 0.8764, todo esto sobre 9.81 que es la gravedad por el coseno del ángulo que es 10. Desarrollando esta ecuación en la calculadora nos daría que esto nos da un valor de 0.2670, que es el coeficiente de fricción. Ahora hacemos todo ese mismo proceso con el siguiente ángulo que nos dieron, que en este caso es θ 15. Entonces para el primer tramo de 0 a 50, hacemos lo mismo, reemplazamos la ecuación. Para este tramo de 0 a 15 me dieron los valores de 0 a 50, 0,51 y para el tramo de 0 a 100 me dio 0,84. ¿Sí? Entonces reemplazamos la ecuación y aquí obtenemos la primera ecuación para el tramo de 0 a 50, que me es esta, es 0.51 v sub 0 más 0.13005 de aceleración igual a 0.5. Ahora para el tramo de 0 a 100 con el ángulo de 15, entonces me da que es lo mismo, entonces aquí tomamos el 0.84 que fue el segundo tiempo, entonces reemplazamos la ecuación y lo que nos da aquí la segunda ecuación para desarrollar, que es esta, donde nos queda que 0.84 v sub 0 más 0.3528 aceleración es igual a 1. Y resolviendo esas dos ecuaciones con la calculadora, obtenemos que el v sub 0 es igual a 0.6557 metros sobre segundos y la aceleración es de 1.2732 metros sobre segundo. ¿Sí? Aquí se calcula el valor de mi sub k, igual como hicimos arriba para obtener el coeficiente determinar el coeficiente de fricción. Entonces tenemos que mi sub k es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces aquí, esto me quedó mal aquí, perdón, esto es 15. Y esto es 15. Entonces aquí tenemos que mi sub k por la gravedad que es 9.81 por el seno de 15 menos la aceleración que es 1.2732 sobre la gravedad que es 9.81 por el coseno de 15.
¿sí? Esto resolviendo esta ecuación, pues nos da que tenemos que el coeficiente de fricción es 0.1335. Ahora realizamos nuevamente lo mismo, pero con el ángulo alfa de 32 grados. ¿Sí? Hacemos lo mismo, desarrollamos las ecuaciones y obtenemos la primera ecuación para el tramo de 0 a 50, después desarrollamos para el tramo de 0 a 100 y lo mismo, aquí obtenemos la segunda ecuación y desarrollando esas dos sistemas de ecuaciones obtenemos que tenemos que v sub 0 es igual a 1.1799 metros sobre segundos y la aceleración para ese sistema de ecuaciones es 4.3219 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo también, calculamos el valor de mi sub k, donde mi sub k es igual a la gravedad por el seno del ángulo, en este caso sería 32 menos aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que mi sub k es igual a 9.81 por el seno de 32 menos 4.3219 que es la aceleración sobre 9.81 por el coseno del ángulo que es 32 y resolviendo esto en la calculadora nos da que esto es igual, mi sub k es igual a 0.1054. Seguidamente nos piden completar la siguiente tabla de valores de acuerdo con los valores obtenidos. Entonces tenemos los ángulos que es psi, tenemos teta y tenemos alfa. La aceleración del ángulo psi es menos 0.8764 y el coeficiente de fricción cinético es 0.2670. Para el ángulo teta tenemos que la aceleración es 1.2732 y el coeficiente cinético es 0.1335 y para el ángulo alfa tenemos que la aceleración es 4.3219 y el coeficiente cinético es 0.1054. También nos pedían insertar una gráfica, que aquí la tengo, la gráfica del coeficiente cinético. Y finalmente nos piden que respondamos esta pregunta que puede concluir de la relación entre el coeficiente cinético y la aceleración encontrada. Entonces la relación entre la aceleración y el coeficiente cinético es inversamente proporcional, es decir, a medida que el coeficiente de fricción cinética aumenta, la aceleración disminuye y viceversa. Si el coeficiente de fricción cinética disminuye, la aceleración aumenta. Muchas gracias, muy amable, que tengan buena tarde.